Tiempo de dialogar con Andrés Dileo. Andrés, buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, en principio, días pasados ahí publicamos en Mapuchito un video acerca de la planta depuradora de líquidos cloacales de Viedma, la que anunció después el presidente de ARSA que estaba trabajando a un 30% y absolutamente controlada la situación. En principio tenemos entendido que vos también te has reunido con el presidente de ARSA. Bueno, sí, efectivamente eso fue así. El día miércoles nos reunimos con él en las oficinas de ARSA y bueno, tuvimos ahí una reunión donde justamente él me estuvo comentando fundamentalmente qué era lo que él había visto en estos meses de que había asumido, con qué situación se encontró. También estaba presente en la reunión el ingeniero de operaciones de la empresa. Y bueno, yo fui con un compañero, digamos, también para que esté ahí escuchando lo que en esa reunión se hablaba. Y bueno, escuché lo que tenían para decir respecto al plan, digamos, a qué se estaba haciendo, con qué situación se había encontrado, etcétera, etcétera. Y después hablamos de esta situación en particular que se dio y que se estaba dando en la planta de tratamiento vieja. Pero en primer lugar, Raúl, quiero justamente mencionar algo que te mencioné en forma privada en una de las entrevistas. Bueno, tengamos en cuenta que si bien en el sitio web o en el canal de YouTube que usted maneja se publicó el video y se repartió también por ese lado. Las dos entrevistas con Yud, digamos, fueron al aire, en vivo con él, y nunca en ningún momento usted se comunicó conmigo o intentó comunicarse conmigo. Lo cual digamos, me pone un poco bastante incómodo, fundamentalmente también por los títulos de una de esas noticias en el cual decía Yud se reunirá con el ambientalista que publicó el video. Ese ambientalista, esa palabra, digamos, dicho de esa manera, me resulta un poco chocante por el hecho de que yo no soy un ambientalista. Yo soy una persona, como bien se lo dije en forma privada, y esto lo quiero decir al aire porque realmente es una situación bastante injusta. Yo soy un ambientalista. Dicho de esa manera, está siendo de forma despectiva, minimizante, degradante de la persona que hace, en este caso, quien le habla, que hace muchos años está involucrado en esta temática de defensa del Río Negro, de protección, de cuidado, de presentación de propuestas, de informes, de haber estado en innumerables situaciones de tormenta, captando con imágenes y juntando toda la mugre que sale tanto de Viedma como Patagones a través de los pluviales. Y además de todo eso, me duele en el alma lo que sucede con el río. Soy nadador de agua abierta, triatleta, guardavidas, además soy ingeniero en recursos hídricos. Entonces no soy un ambientalista que se baja del auto, hace un video, dice dos o tres cosas al aire y después lo publica. Yo todo lo que he dicho en el video es todo cierto. En primer lugar, el tema de la entrada de líquidos cloacales. A esa planta está entrando líquidos cloacales hace años cuando ya no deberían. Ese es el hecho número uno. ¿Estaban entrando líquidos cloacales? Sí. ¿Hace cuánto? Hace mucho tiempo y ya no debería. Eso nadie lo puede negar. Punto número dos. El tratamiento de la planta vieja, esas plantas se construyen con una vida útil de entre 20 y 25 años, depende del proceso de depuración que tenga. Esa planta prácticamente tiene 40. Eso implica que esa estructura, además de haber cumplido su vida útil ya hace 10 años atrás, no está tratando los líquidos cloacales que ahí estaban siendo derivados con la suficiente, digamos, efectividad que el proceso requiere. Eso implica que los valores que estas empresas deben respetar para el vuelco a los cuerpos de agua receptores no están siendo cumplidos. Yo he visto valores, digamos, de los parámetros que se miden de esas descargas para determinar si cumplen o no la reglamentación. Algunos de ellos demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, sulfuros, azufre, Escherichia coli, coliformes totales, están muy por encima de los límites. Entonces, que usted salga a decir que los datos son incorrectos, en primer lugar, lo que es incorrecto es lo que están diciendo ustedes. Y en segundo lugar, eso se puede comprobar muy fácilmente, y a Yud se lo dije en esa reunión. Le dije, yo si quiero mañana mismo, llamo a un fiscal,
voy a la planta de tratamiento, tomo una muestra de acuerdo a los protocolos en los cuales se hacen, mando esas muestras a los laboratorios certificados que ellos mismos utilizan en Rocas o en Chipoleti o en Bariloche, y a las 48 horas yo tengo esos resultados y los desparramos por todos lados y les hacen un agujero impresionante. Entonces, acá eso para aclarar toda esta primer cuestión que me resultó muy, muy injusta hacia mi parte, porque además no me llamaste y tampoco, y Yud me llama después, por supuesto. Eso como una aclaración. Yo no soy alguien que habla, yo soy alguien que actúa, que trabaja con ciencia, ad honorem, porque me duele, porque quiero lo mejor y porque quiero soluciones. Por eso fui a la reunión con Yud. Es él quien me llama. Yo no lo llamé a él, es él quien me llama. Y Yud se sorprendió realmente del bagaje de información que yo contaba y de la apertura que yo tuve para con ellos en pos de una solución. Entonces eso como primer, digamos, introducción. No sé si quiere preguntarme algo o si quiere hablar de lo que acabo de decir. Te escucho atentamente para que te expreses con toda claridad en todo lo que tengas para decir. Bien, perfecto. Entonces, Raúl, me parece que de su parte, justamente en los últimos años, ha habido esta especie de minimización hacia las personas que actuamos de esta manera y una, digamos, elevación de los cargos jerárquicos de este tipo de empresa o de los funcionarios. Como que siempre a través de su medio, o cuando usted habla, siempre jerarquiza lo que dicen estas personas, lo cual además nadie puede comprobar. En cambio yo sí lo puedo comprobar, o voy y lo compruebo, porque me interesa. Entonces yo creo que la comunicación debe ser imparcial, debe ser con ellas, debe ser con los que expresamos este tipo de cuestiones, los cuales podemos probarlo. O sea, yo podría probar eso. Ahora, tengo que seguir siendo yo, Andrés Vileo, quien vaya ahí, busque un fiscal o un escribano que certifique cómo lo hago, dónde, cuándo, pague de mi bolsillo los análisis. Pero ¿en qué país estamos viviendo? Esto tienen que hacerlo los órganos de control. Para eso está justamente la Defensoría del Pueblo, para eso hay fiscales que deberían actuar de oficio, para eso hay periodistas que podrían organizarse, por más que tampoco es mi trabajo hacerlo. Pero entonces, Raúl, me parece injusto, y como le dije en forma personal, de manera muy respetuosa, me parece que el acercamiento debería ser otro. Me parece que esto debería ser más imparcial y cuando sucedan este tipo de hechos, que además hay manera de comprobarlos, la comunicación debe ser de ambos lados. No sé si, digamos, este tema... ¿Le gustaría a usted hacer algún tipo de mea culpa también? Porque yo creo que es lo que ha sucedido y es injusto, es totalmente injusto. A Yud se lo sacó al aire en su radio en 2 oportunidades y a mí se me tilda el ambientalista que publicó el video. En principio, a Yud publicamos lo que dio a conocer el diario Noticias Net y posteriormente hablamos con él. Y ahora busqué tu teléfono y te llamé. Y si te molestó lo de ambientalista, te pido disculpas, no fue mi intención lesionarte bajo ningún punto de vista. Bueno, yo acepto las disculpas porque soy una persona sensata, soy una persona que trabaja por el bien común y además este tema medio ahí controvertido, si es ambientalista, si es extremista, alguien que trabaja por el medio ambiente, trabaja en definitiva por la salud humana también, porque el humano depende de ese ambiente, no es al revés. No es el río el que depende de nosotros, no son los árboles, somos nosotros los que dependemos para vivir de esa interrelación. Entonces, hay que tomarlo de otra manera, y además hay que ver también quiénes son los que hablan. Yo no ocupo un puesto en ningún lado, yo no soy funcionario, no pertenezco a un partido político, no estoy afiliado a ningún partido, no respondo a nadie, simplemente lo hago de corazón, porque me duele, porque me hiere, y además porque en este tema en particular, del río, y de la contaminación, tengo mi formación profesional. Entonces, yo creo que sería mucho más enriquecedor, Raúl, que estas cosas sean tomadas de otra manera, porque justamente quienes deben brindar la verdad con más transparencia de las situaciones son justamente los funcionarios. ¿Por qué alguien como yo va a querer decir algo que no es correcto? Y me gustaría aclarar, y pasando ya después de esta introducción, vuelvo a repetir, en la cual acepto sus disculpas, esa planta de tratamiento, Raúl, la planta vieja me refiero,
es una planta que está totalmente colmatada de barros putrefactos producto de la descomposición de la materia orgánica por actividad bacteriana. Pasada la vida útil de ese tipo de obras, ese tipo de piletas, ya tienen una saturación tal que ese proceso, ese tiempo de retención que el agua de líquidos cloacales tiene que estar presente en esas piletas para que le den suficiente tiempo justamente a las bacterias para degradar esa materia orgánica, ya tiene una saturación tal, o sea, cuando me refiero a saturación tal, la altura de los barros acumulados en esa pileta durante 40 años o 35 años, ya es tal que no permite que esas aguas sean tratadas eficientemente. Y esto el DPA lo sabe, y esto ARSA lo sabe, y esto la Defensoría del Pueblo de la provincia fundamentalmente lo sabe. Lo que pasa es que nunca lo han clarificado. De hecho, y esto se lo dije a Ayud, le dije muchas cosas. Si usted vuelve a hablar justamente con él, después de que hemos tenido esta reunión, le va a poder informar justamente cuál fue el acercamiento y la manera en que nosotros nos comunicamos, que fue, y esto nobleza obliga, creo que fue muy productiva la reunión. Él es abogado, él hace poco tiempo que está en el cargo, y yo eso digamos, le doy como un soplo de aire fresco por ese tema, ¿no? Lo noté bastante preocupado en el tema y dispuesto a tratar de solucionar lo que pueda solucionar. Entonces, según lo que tengo entendido, han cortado el ingreso de líquido cloacal a esa planta y supuestamente deberían estar derivando todo a la nueva. Eso es lo que dijo cuando habló con nosotros los días pasados. Perfecto. Entonces, eso también es muy sencillo ir a comprobar. Uno va, se baja del auto, cruza el alambrado, hace 20 metros, se mete a la planta y hay que comprobar si eso es de esa manera o no. Pero bueno, esa planta no funciona bajo los parámetros que debería, o sea, se están volcando líquidos cloacales que muy, muy seguramente exceden los límites permitidos. Y una cuestión que excede a ARSA totalmente, y esto ya depende de otro tipo de financiamiento, de otro tipo de maquinaria y de otro tipo de preparación, es el desmantelamiento total de ese lugar, Raúl. Él planteó que tenían un proyecto de saneamiento para el lugar. Sí, no, en realidad no lo tienen. Eso, o sea, ellos lo que tienen es un plan de cierre, y desmantelamiento de los equipos electromecánicos, que esos pertenecen a ARSA. O sea, cuando digo electromecánico me refiero a cañería, bomba de impulsión, aireadores. Yo acá estoy hablando del desmantelamiento total, la remoción de miles y miles de metros cúbicos de barros putrefactos, digamos, y el aplanamiento de ese terreno. Acá hay que tener en cuenta eso, que ahí estamos hablando de miles y miles de metros cúbicos que van a tener que ser trasladados en camiones tolva, en cientos de camiones tolva, a algún lugar que seguramente va a ser la planta nueva. Entonces ya estamos hablando de un plan de acción que excede ampliamente a ARSA. Acá tiene que interceder DPA, AIC, el mismo gobierno de la provincia, bueno, que en definitiva todos estos son organismos de la provincia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo lo que quiero dejarle en claro a la gente es que eso va a llevar muchísimo tiempo, el desmantelamiento, no la entrada, eso se cierran una válvula cruza y ya está, se terminó. Yo digo el desmantelamiento y remediación de ese lugar, que además esto es lo que están esperando todos los vietnamenses en primer lugar, y todos los nuevos barrios que se han ubicado en ese sector, porque los olores son nauseabundos. Y para no extenderme demasiado, porque me gustaría también que usted pregunte algunas cosas, una de las razones por las cuales seguían derivando líquidos ahí, más allá de que hay algunas estaciones elevadoras por este tema del funcionamiento que seguían conectadas a la red vieja, el tema ahí es que si esos barros, o sea, los del DPA, la gente del DPA fundamentalmente, quería mantener al menos un nivel mínimo de agua en esos piletones viejos, porque si esos barros quedan expuestos al aire, el olor, al menos hasta que se sequen, y eso que se seque, eso pueden tardar muchos meses por el volumen que estamos hablando, el olor sería muchísimo más intenso que el que hay ahora. Entonces hay cuestiones que no se dicen, pero que yo las sé, y como tengo la certeza las puedo decir al aire. Entonces,
es una cuestión no solo operativa, sino también estratégica de por qué no han dejado de enviar líquidos cloacales a la planta vieja. Pero bueno, me gustaría por ahí, si usted tiene alguna otra pregunta de eso, no tengo ningún problema en responderlo. No, está bien, te quería preguntar en relación también a la planta de Patagones, si ustedes tienen alguna información de cómo es el panorama de lo que se está haciendo en Patagones. Y bueno, la planta de Patagones también ha sido licitada, hay algunos movimientos, digamos, iniciales en cuanto a la construcción, pero está muy en veremos todavía. Y además, acá hay una cuestión que también hay que decirla. El tema del vuelco cero es una frase, digamos, que por ahí puede sonar demasiada linda, pero que en la realidad puede llegar a suceder, porque si esas plantas no tienen vuelco al río, estaríamos hablando de un vuelco cero, pero vuelco cero al río. El tema es que esas aguas, en primer lugar, en la planta nueva, no están cumpliendo el proceso de tratamiento, en la planta nueva de Viedma me refiero, no están cumpliendo el proceso total, porque tiene estas estaciones, digamos, de depuración, tienen una seguidilla de pileta en las cuales los procesos van cambiando de anaeróbicos a anaeróbicos, y después la última pileta aeróbica, en la cual terminan de removerse ciertos patógenos. En las piletas de la planta nueva, en la cual también ingresé, pero claro, esa queda muchísimo más lejos, queda 8 kilómetros, camino al Cóndor, y después 6 kilómetros metido a campo adentro, no se ve, no se escucha, no se siente nada. Entonces es complejo el acceso. Hay que ir, pero se puede ir, sí, pero es complejo el acceso. Esas plantas, la planta nueva, digo, las piletas no están siendo llenadas. O sea, las únicas piletas que están con cierto volumen de agua son la primera serie. En la segunda serie prácticamente no hay líquido, y en la tercera está totalmente seca, y ya con unas condiciones de abandono muy importantes. O sea, esa planta se inauguró sin haber sido terminada en octubre del 2022, y hoy por hoy, un año y medio después, ya tiene serias deficiencias constructivas, muy serias deficiencias constructivas, las cuales se las dije a Yud, él no estaba al tanto, hay mucha información que él ni siquiera sabía y se la di yo, cosa que obviamente le preocupó, porque una planta haya sido inaugurada, una planta que valió miles de millones de pesos, que haya sido inaugurada y hoy por hoy ya tiene serias deficiencias constructivas y el proceso no se está cumpliendo, bueno, es preocupante. Y por último, el tema del riego forestal. Eso, Raúl, tampoco hay un plan, o sea, fue la idea original. Estas piletas al final tienen un canal colector de ese líquido supuestamente tratado, supuestamente digo porque no está llegando, y no hay ningún tipo de plan para eso, no hay ni siquiera la idea general de qué se va a hacer con eso, no hay ahí ningún tipo de pastura, no hay árboles, nadie está anotado para hacerlo, no hay ningún convenio con productores, no hay nada, respecto a eso no hay absolutamente nada. Entonces por eso digo que el tema del vuelco cero y el riego forestal es algo que hay que tomarlo con mucho cuidado y con pinzas, porque eso yo veo que durante muchos años no se va a cumplir. ¿Andrés tiene previsto futuros encuentros con Yud? Bueno, él se compromete, la charla terminó con un compromiso de parte de ARSA de realizar un plan de trabajo fundamentalmente respecto a las cuestiones que solo dependen de ellos, digamos, porque acá hay que decirlo también, ARSA es la empresa prestadora del servicio de agua potable y cloacas, pero en realidad todos los ingenieros a cargo de los proyectos y por ahí las deficiencias que han tenido estos proyectos han sido responsabilidad del Departamento Provincial de Aguas. O sea, ellos tienen una gran responsabilidad, ARSA sí, pero hay cuestiones que suceden o que se sabían que iban a suceder por deficiencia en el proyecto, y en eso tiene plena injerencia el Departamento Provincial de Agua. Por eso, además de con Yud, deberían ser consultados los ingenieros, o sea, al menos los cargos jerárquicos del Departamento Provincial de Aguas, para ver por qué sucede lo que sucede. Otro ejemplo, la planta de tratamiento de supuesto vuelco cero en Cholechuel, que fue la primera inaugurada en la provincia de este tipo, prácticamente
nunca funcionó como tal. Hay un bypass conectado al río y largan en muchas oportunidades el líquido crudo por deficiencias en el diseño. Se han diseñado las estaciones elevadoras porque la planta se encuentra mucho más alta que la ciudad, entonces ese líquido local tiene que ser bombeado hacia arriba, y bueno, con serias deficiencias en el proyecto han rebalsado permanentemente las estaciones elevadoras, se han inundado muchas calles del pueblo con líquidos cloacales, y bueno, y prácticamente eso va al río. No digo las 24 horas del día, los 365 días del año, pero habría que investigar en qué situación está la planta de Chuele. Es un tema complejo, es un tema profundo, y bueno, y los responsables creo que no están, digamos, diciendo las cosas como realmente suceden. Pero volviendo al tema de ARSA, sí, ellos se comprometieron a elaborar un plan de acción, al menos de las cuestiones que dependan solo de ellos, con plazos, digamos, en los cuales van a ir, ¿cómo es? Con plazos en los cuales van a ir realizando este tipo de acciones a las que se comprometen, o sea, con plazos en los cuales uno después va a poder ir y ver, bueno, sí, se cumplió o no se cumplió, y bueno, va a haber que hacer un seguimiento de ese tema, por supuesto, porque no puede quedar en algo que ellos digan que se hizo y no está haciendo de esa manera, ¿no? Pero bueno, vuelvo y esto lo encadeno con lo inicial, es todo una situación que exige también compromiso de quienes se comprometen a seguir estas acciones, porque de parte de los organismos de control nadie lo está haciendo. O sea, el DPA no lo está haciendo, la Defensoría del Pueblo no lo está haciendo, y hay muchas instituciones que deberían involucrarse en la materia, no lo está haciendo. O sea, sigue recayendo en algunos vecinos comprometidos que digan, bueno, vamos a ver qué tal, cómo está funcionando la estación, se está alargando, no se está alargando, y por eso me gustaría que el trato hacia con nosotros sea más justo, porque en definitiva lo estamos haciendo nosotros a costa de estar haciendo otras cosas, estar con nuestra familia, estar tomando un mate, leyendo un libro o haciendo nuestra propia vida privada y no estar teniendo que estar haciendo este tipo de cuestiones. Andrés, te agradezco que me hayas atendido. Bueno, Raúl, un abrazo y estamos en contacto. Que estés bien, hasta pronto. Hasta luego.